Bien, amados, nos toca comenzar a exponer la palabra del Señor. Ya son las casi las 20 horas del día domingo. Y hoy día yo quiero hablarles de un tema muy importante, ¿ya? Va a ser el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ese va a ser el texto base para la predicación de esta tarde. Leo esta palabra y oro al Señor que Dios pueda tratar contigo y pueda ayudarte con esta palabra para tu vida. Dice así la palabra Josué 1.8, en el nombre de Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante este texto, en primer lugar, porque Josué vivió el periodo entre Éxodo y Deuteronomio. O sea, vivió la generación que salió de Egipto y también vivió la generación que entró a la tierra prometida. ¿Ya? Así que usted puede ver que Josué conocía bien al escritor. Josué es llamado también Oseas, que es hijo de Nun, y Dios le manda a leer, y él tenía los libros de primera mano porque recién habían sido escritos por su maestro Moisés. Este libro dice, nunca se apartará de tu boca, o sea, estúdialo todos los días, cada día, léelo, para que medites en él. ¿Ya? Este mandamiento no solo está dado a Josué, en el libro de Deuteronomio, el libro anterior a este, capítulo 5, capítulo 6, dice claramente que la tarea de Israel era escribir los mandamientos de Dios en las murallas, en los portales, en las puertas, o sea, de tal manera que los hijos vieran y lo que primero vieran serían los mandamientos a cada instante, estos 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo guardara esta palabra. Y a Josué le da esta orden, que lea, que tome, le dé importancia al libro, que le dé importancia a lo que está leyendo, que le dé importancia a lo que está estudiando, que le dé importancia, que lo haga un hábito, que para él sea muy importante leer lo que Moisés escribió. Ya estos 5 libros que son la Torá, que así se le llama o le llama al judío, que significa enseñanza. Estos 5 libros representan justamente la ley de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios nos pone delante de nuestra vista cuando abrimos la escritura? Los primeros 5 libros de Moisés. Y esta verdad de leer era también una obligación para los reyes. Cada rey tenía que ordenar una copia de estos 5 libros para sí mismo, para leer. O sea, que cada rey mandara a hacer una copia. Cada gobernante en Israel tenía que aprender la ley de Dios, porque era la constitución de la nación de Israel. Era por lo que Israel se habría de guiar y por lo que Israel habría de obedecer. Cuando uno lee la escritura se da cuenta que lamentablemente muchos de los mandamientos que Dios da no se cumplen, no se les hace caso. Dice el texto, el rey no tomará muchas mujeres para sí. Los reyes casi ninguno hizo caso de esta palabra. El que más desobedeció fue Salomón. Y luego pagó caro el desobedecer el mandamiento de no tomar muchas mujeres, porque dice que sus mujeres lo extraviaron. Así que, amados, lo más importante es que usted y yo entendamos que tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y da promesas. Dice, para que seas prosperado, esta traducción dice de esta manera.
Déjeme buscarla. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, habían dos promesas ahí. La primera era prosperidad y no habla de prosperidad económica, habla de que las cosas le iban a resultar. Si Dios quiere que te resulte la vida que Él te da. Pero Él dice que para que eso resulte, tú tienes que escuchar su palabra y hacerla. ¿Qué ha hecho el diablo? Lo primero que ha hecho es que este mandamiento dado a Josué ya era justamente para que tuviera victoria. Él debía conquistar la tierra prometida. Era tarea de él, era tomar todo lo que Moisés no logró tomar, porque Moisés solo logró llegar a la tierra y verla, pero no la pudo tomar porque pecó. Y el pecado de Moisés fue enojarse y no santificó el nombre de Dios, y por no santificarlo le dice Dios, no verás la tierra prometida, sino que la mirarás de lejos. Él vio, pero fue Josué el que hizo meter al pueblo de Israel en la tierra de promisión, la tierra de Canaán. Era una tarea bien amplia la que tenía Josué. Entonces Josué tenía que entender que este mandamiento estaba hecho para que a él no le fuera mal y para que todo lo que él hiciera le saliera bien. Hay gente que no valora la escritura, no valora el tesoro que se nos ha entregado, que Dios nos entregó. Aunque fue escrito por un hombre, el autor de este libro, estos 5 libros, no es el hombre, es Dios. Dios es el que le da la ley a Moisés, ¿ya? Y el texto dice por medio de ángeles. Así que Dios le habló en el monte Sinaí a Moisés, le dio las tablas de la ley y luego le dio todas las demás leyes. Y le mandó a escribir todo en un libro, en 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya hemos enseñado que estos nombres no fueron los originales nombres de los libros. Cuando Moisés lo escribió, se llamaba primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés, quinto libro de Moisés. Estos nombres se los dio la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo en Alejandría, más o menos en el año 300, ya por 70 ancianos, en que se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Es bien importante entender la importancia de leer la palabra de Dios, sobre todo esta enseñanza. Aquí está justamente casi todos los orígenes. El libro de Génesis nos muestra todos los orígenes, el origen de la caída del hombre, el origen de la destrucción, el origen de la religión, todos los orígenes están aquí. Éxodo justamente habla de cuando Dios manda a libertar al pueblo de Israel. Entra a Egipto y después de estar en la cárcel es llevado y es puesto como segundo de Faraón. ¿Pero por qué? Porque los que gobernaban en ese tiempo en Egipto no eran los egipcios, sino los Ixos. Otra nación gobernaba Egipto. Pero luego los Ixos perdieron, se fueron, y el faraón que venía y que pusieron en el reino no conocía a José. Y aunque José había sido muy popular, pasaron 400 años, así que en la historia esclavizan a Israel. Y lo tienen esclavo por muchos años, hasta que Dios levanta a Moisés. Y como Josué, como su ayudante, Josué iba con Moisés para todos lados. Tanto así que cuando pelea con Amalek, Josué está ahí levantándole las manos a su siervo Moisés. Él había aprendido con Moisés, él había estado en primera mano escuchando la ley de Dios y todos los mandamientos y viendo al pueblo cómo guiarlo. Él había aprendido de Moisés. Por tanto, cuando le mandan a leer, es que no tuviera experiencia. Él tenía mucha experiencia en cuanto a lo que había pasado con el pueblo de Israel, sus rebeliones, los castigos y todo lo que Dios había hecho, y que Israel se rebeló una y otra vez. Lamentablemente esa rebelión le costó caro al pueblo, porque la generación que salió de Egipto no fue la que entró a Canaán, fueron los hijos de ellos. Todo el resto murió en el desierto, solo él, Josué y Caleb fueron los únicos dos que salieron de Egipto
y abarcaron los 40 años que se demoraron en llegar a la tierra de Canaán. ¿Por qué tanto? Porque Dios tuvo que devolver al pueblo de Israel al desierto y pasar 40 años en el desierto hasta que exterminar a la generación que salió esclava, que tenía mentalidad de esclavo, que no tenía mentalidad de guerra. Entonces los que nacieron en el desierto habían vivido tanto tiempo en el desierto y después tuvieron que entrar a la guerra. Josué fue su líder y él tenía que gobernar al pueblo de Israel. Es importante esto, hermano, quiero que usted entienda. Muchas veces nosotros no entendemos la importancia de estudiar la escritura. Por eso nuestro camino no es prosperado y nada nos resulta. Y oramos que, pastor, óreme porque me pasa esto, pastor, óreme porque me pasa esto. Y creemos que la oración soluciona todo. No es así. Usted tiene que vivir una vida en consagración a Dios. Nosotros somos rebeldes y desobedientes a Dios. Somos contumaces con Dios. El capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo le habla justamente a los corintios y les muestra cómo Dios ya permitió esto y que esto les sirviera de ejemplo a los corintios para que no les pasara a ellos lo que pasó a Israel. Que de todos los que salieron de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida. Dios tiene para ti una nueva tierra prometida, el cielo ahora. Y vamos a entrar allá. Pero tenemos que entender que ahora hay una tarea nuestra, vivir conforme a la palabra. El cristianismo de hoy no vive conforme a la palabra. El cristianismo de hoy es cualquier cosa menos bíblico. Tendemos teología, pero fuera de la escritura. O sea, cualquier idea teológica muchas veces no tiene ningún asidero bíblico, sino son ideas de hombres. Y estos hombres lamentablemente tienen un problema. ¿Ya? Y el problema es que ellos no guardan la palabra del Señor. No la escuchan, no la aprenden, no le enseñan al pueblo. Me ha tocado ver la ignorancia de la iglesia y ver cómo el pueblo de Dios sabe muy poco Biblia y vive religiosamente. Vivimos como religiosos, pero no como cristianos. Lamentablemente es la verdad que tenemos delante nuestro. Usted y yo no podemos vivir a nuestra manera, no nos va a ir bien. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos están escritos. Recuerda que Jesús le preguntó a uno, ¿cuántos son los mandamientos? Los dos principales, amar a Dios y al prójimo. De ahí sale toda la ley y los profetas. O sea, todo lo demás está basado en esos dos mandamientos. De amor, amar. Eso es lo que nos manda la ley. Pero lo que menos hacemos es cumplir la ley. Recuerde que apareció la mujer samaritana y la mujer samaritana quiso contender con Jesús acerca de dónde se debía adorar. Jesús le dijo claramente, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ese es el problema de los samaritanos. Y decir los fariseos, no, los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos no eran gente que conociera bien la palabra del Señor. Y a Nicodemo, cuando le dijo, siendo tu maestro de Israel, ¿no sabe esto? Se nota que el maestro de Israel, que era Nicodemo, enseñaba las costumbres, las tradiciones, pero en el mundo espiritual no tenía experiencia. Jesús reprendió justamente a los fariseos y saduceos por la ignorancia que ellos tenían. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y por vuestra tradición ha invalidado la palabra. Es lo que el diablo ha hecho. Tratar de que la gente hoy día no le guste la palabra. Son religiosos, nos gusta la religión. Creemos que está todo bien si yo voy a la iglesia. Está todo bien si yo me pongo a orar. Está todo bien si yo me pongo a cantar. Y con eso es suficiente. Me parece que no es suficiente, hermanos. No es suficiente solo con ir a la iglesia. No es suficiente solo con cantar corito. No es suficiente solo usar corbata. Esto no me hace más cristiano ni menos cristiano que nadie. Lo hago por respeto a usted. Pero tiene que entender que el cristianismo es más que eso.
El cristianismo tiene que aprender de su maestro, de Cristo. Cristo vino para mostrarnos la verdad del Evangelio, para que lo conozcamos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos dice tendréis. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la verdad la tiene Dios. Entonces cuando alguien discute sin base bíblica, está discutiendo fuera de la verdad está escrita. Jesús dijo, santifícalo en tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. La verdad está escrita. Y está escrita para que usted y yo la vivamos. Está escrita para que usted y yo prosperemos. Está escrita para que usted y a mí nos vaya bien. Está escrita para que todo lo que hagamos resulte. Pero no hacemos caso a esa palabra. Ni nos interesa. Lo que vemos en la casa de un hijo de Dios hoy día son libros. La gente no quiere estudiar. La gente no quiere aprender. La gente hoy día está enajenada por el WhatsApp, por el Facebook, por el YouTube y por toda la entretención que el diablo ha puesto. No, hoy día hay más entretención que nunca y la gente vive aburrida. ¿Por qué? Porque lamentablemente el diablo ha capturado la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. Las ha capturado y les ha enseñado una religión que es falsa, que no sirve, que no es verdadera, que no tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la escritura. Usted puede orar, amado. Los fariseos oraban y Jesús claramente reprendió a los que oraban. ¿Por qué? Porque oraban con palabrería y vanas repeticiones. Entonces, claro que había una guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo era religioso. Iban por costumbre a cumplir las reglas que Dios ha puesto, pero su corazón estaba lejos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el mandamiento no lo conocían, la mayoría del pueblo no sabía leer, no tenían tanta educación, y los educadores, ¿qué enseñaban? Tradiciones, normas de hombre, reglas que Dios no ha dicho. Enseñaban cosas contrarias a la palabra del Señor. Usted tiene que aprender que esa es la verdad que ha vivido la iglesia por años. Desde que salimos con Lutero de la iglesia católica, Lutero no quería cambiar la iglesia católica. Él quería reformarla. ¿Ya? Él no quería salir de la iglesia católica. Y bueno, no salieron mucho porque los luteranos y los católicos son muy parecidos. Ya ha venido cambios y cambios y cambios, pero ¿cuál es el problema? Biblia. No hay estudio de la escritura. O empiezan a inventar cosas que Dios no ha dicho. Y cuando usted les discute frente a esa verdad que no es correcta, se enojan. ¿Por qué? Porque a las personas les da miedo estar equivocadas. Les da miedo lo que la Biblia dice. Les da miedo no conocer la verdad. No aceptan la verdad, no aceptan lo que está escrito. No, es que dan otra opinión como si ellos pudieran imponerse sobre la escritura. Lo que está escrito es lo que vale. Recuerde que cuando Satanás peleó con Cristo, Cristo peleó con la palabra. Escrito está, le dijo a Satanás. Escrito está. Él no se defendió contra Satanás diciéndole, no, es que yo llevo bastante tiempo orando, soy el Hijo de Dios. No, él peleó con la espada, la mejor espada que hay, el arma más poderosa que hay en el mundo espiritual, la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que aprenderse. Ejemplo, hay dos mandamientos principales, que es amar a Dios y amar al prójimo. Luego vienen 10 más, que son los 10 mandamientos. Y los primeros dos nos hablan de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? Dioses ajenos se está hablando de otro Dios que no es el Dios que nosotros queremos adorar. Recuerda que Israel hizo un becerro y dijo, este es Jehová el que nos sacó de Egipto. Hemos hecho lo mismo, hemos cambiado a Dios por cosas que nosotros creemos que están bien.
Y todavía tenemos alguna cultura católica con las imágenes, con los santitos, la Santa Cena y otras tantas cosas que no tienen que ver con la verdad. Después hay 613 preceptos que tenemos que aprenderlos y tenemos que vivirlos. Dios toma la experiencia del hombre para enseñar al hombre cómo paga el hombre por su rebeldía. Si usted lee la escritura va a notar que Israel muchas veces tuvo que pagar muy caro su rebeldía. ¿Ya? Dice, el libro de Isaías comienza claramente con esa palabra muy dura que dice que el buey conoce ya el aposento, el asno, pero el pueblo de Israel no conoce a su Dios. O sea, hay animales más entendidos que a veces los seres humanos. Pero lamentablemente esa la verdad que nosotros tenemos que aprender. Seremos sabios ya, y entendidos, nos prosperará el Señor, nos dirá bien, todo nos saldrá de maravilla, pero si estamos conforme a la palabra, y ahí está el problema. Lo que yo estoy tratando de hacer a través de estos estudios, de estas predicaciones, es que usted entienda la importancia que hay en estudiar. ¿Cómo usted pelea contra Satanás? Contra la brujería, contra la hechicería, contra los demonios, si usted no sabe cómo pelear. Recuerda que Pablo cuando habla en capítulo 6 del libro de Efesios y habla de la armadura, dice, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma de ataque. Todas las demás armas que nos pone él, y que no son gesticuladas, porque hermanos, póngase el escudo de la fe, y creen que es algo místico, que no es así, son acciones, son actitudes, ¿ya? Y claro, entonces la gente espiritualiza cosas y dispara para cualquier lado, dice cualquier barrabasada. Y lamentablemente eso provoca que tengamos una enorme cantidad de predicadores que se suben al púlpito a profetizar, a dejar todo hermoso, te irá bien, Dios abrirá caminos, Dios te prosperará, Dios te bendecirá, este es el tiempo, trae tu ofrenda, porque si tú traes la ofrenda y pactas y haces pacto con Dios, pero si tú no cambias no te va a ir bien. Puedes traer la plata que quieras, no es malo, pero no te va a ir bien si tú no cambias, porque Dios no se vende. Tú no puedes comprar a Dios, ni puedes comprar la bondad de Dios, ni puedes comprar la voluntad de Dios. Este es el mandamiento. No hay plata que puedas pagar para que te vaya bien si haces lo contrario de lo que Dios manda. Y esa es la verdad. Lo material es justamente que sirve para lo material. Yo puedo robarle a Dios no diezmando. Bien, no me va a ir bien económicamente. Pero espiritualmente tiene que ver usted en que nosotros tenemos que cumplir la palabra del Señor, vivirla. Es por eso que tenemos que memorizarla. ¿Es duro el trabajo? Claro que es duro, porque nuestra mente es frágil, fácil se nos olvida. Yo me doy cuenta porque yo enseño algo, luego pregunto y nadie se acuerda de lo que enseñé. ¿Por qué? Porque la gente está en otras cosas. Espero que usted haga esta tarea de empezar a leer, de escribir el texto y ponerlo por ahí donde usted lo pueda leer, los mandamientos. Ponga los mandamientos de Dios, escríbalos, haga el trabajo, apréndalos de memoria, de día y de noche, todos los días. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Repítalo constantemente. Repítalo, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Notó? O sea, los hijos judíos sabían la ley. ¿Pero por qué? Porque los padres tenían la tarea de enseñarles la ley de Dios. La verdad. No mentiras. No tonteras que hoy día a veces algunos escuchan a cualquiera. Y si lo dijo tal persona, tiene razón. Aunque haya metido la pata, esté totalmente equivocado, tiene, no, es que ocurre que esto no es así. No es así, es como yo digo. No es como usted dice, es como la Biblia dice.
Y si la Biblia dice una cosa y usted discute contra la Biblia, no me venga que alguien dice, Pablo, si yo o un ángel del cielo. O sea, ningún rabino, ningún pastor, ningún sacerdote tiene el poder para cambiar la verdad. La verdad está escrita. Nadie te puede imponer otra verdad que la que está escrita. E interpretarla correctamente, porque algunos interpretan la Biblia para cualquier lado, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Leen un texto y no sé qué entienden porque interpretan cualquier cosa. Y eso es un problema. El problema de la interpretación, de la obligación nuestra. Ya, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Note, había que darle tiempo, hay que darle tiempo a la palabra, hay que darle tiempo. Más que a las comedias, más que a las películas, más que a cualquier otra cosa, más que a los juegos, usted puede entretenerse, más que a las cosas del hogar, más que a cualquier cosa, para usted tiene que ser primero la palabra. Pero no se hace hoy día. Gran cantidad de hermanos no tienen ningún conocimiento bíblico. Y uno les enseña cosas, y si uno se le enseña, la aprende, pero no la ha leído. O creen cualquier cosa y cuando uno les dice algo, dice, pero ¿cómo, pastor? No, eso no es así. Pero el texto lo dice. Pero es que no, es que la gente hoy día no vive el Evangelio. A mí no me interesa si usted quiere vivirlo o no quiere vivirlo. Yo tengo que predicarlo. No tengo que predicar al gusto de la gente. Porque lamentablemente la gente se ha apartado de Dios. Dios está lejos del corazón de la gente. Estamos igual que el tiempo de Israel, en el tiempo de Isaías. Que después Dios tuvo que traer juicio y llevarse a Israel del norte, porque Israel del norte cambió a Dios por becerros. Jeroboam hizo eso, el líder. Viendo que el pueblo podía volver al templo, puso un becerro en Dan y otro en Berseba. Porque eso era Israel. De Dan a Berseba era el norte, Israel. Y cambiaron los tiempos, cambiaron las reglas. Lamentablemente es lo que se trata de hacer. Cambiar las normas, las reglas, los principios, las bases bíblicas. Cambiarlas, tratar de ajustarlas al gusto de la gente. Hoy día la gente hace lo que quiere, vive como quiere y cree que agrada a Dios. Lamentablemente, justamente es lo que trato de enseñar y algunos se me enojan, otros me dicen, pero ¿para qué se calienta la cabeza? Usted no debe, ya déjese de hablar de eso. Ya la gente no quiere... No, mi tarea es predicar. Como le dijo Dios a Ezequiel, te escuchen o te dejen de escuchar, sabrán que hubo profeta en Israel. Bueno, es mi tarea. Me escuchen usted puede tener la tarea de apagarme, punto. O no escucharme. Bien, no tengo problemas por eso. Soy responsable de lo que hago. Es mi tarea. Me escuche usted o no me escuche usted, tengo que hablar lo que Dios manda en su palabra. Le agrade a usted o no le agrade, porque yo no estoy para agradarle a usted. Pablo mismo dice en el libro de Gálatas, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, ¿a quién tengo que agradar yo? A Dios, no a usted. No le tengo que caer bien, no soy pepita de oro para que todo el mundo me ame o monedita de oro. No, sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, y le digo verdad, una de las cosas que usted tiene que aprender que como predicador, usted tiene que predicar la palabra de Dios, le guste o no. Como Pablo dice, me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. Y ese es el problema que hay. La gente no quiere escuchar la verdad. Prefiere escuchar a otros predicadores que le animen, que le motiven, que ataquen a sus emociones, que ataquen a su... ¡Ah! ¡Qué lindo predica! ¡Cuánta unción! Pero te dijo la verdad. Si no te dijo la verdad, son puras tonterías las que hizo. Porque es el problema. Hoy día tenemos predicadores emocionalistas que tratan de atacar las emociones de la gente. Dios está ahí contigo, Dios este es el año en que Dios te va a prosperar, y lleváis como 20 años escuchando lo mismo y no prosperáis. Y no vaya a prosperar mientras no hagáis la palabra de Dios. Mientras camines a tu manera, no te va a ir bien. Mientras camines a tu gusto, no te va a ir bien. Mientras hagas las cosas como tú crees que son, no te va a ir bien. Si usted dice, bueno, Dios me ama. Escuche bien. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, usted le puede decir a Dios, te amo, pero Dios dice, mentira, tú no me amas. Tú no me amas. ¿Cómo le muestra usted el amor a Dios?
guardando tus mandamientos. ¿Y qué va a guardar si ni siquiera lo sabe? Es el problema. Yo me he dado cuenta de cuánta gente pretende enseñar Biblia y no sabe. Y abren el texto y disparan para cualquier lado, profetizan sobre el texto, y este es el tiempo. Una hermana predicaba que este versículo nos hablaba que todos los huesitos nuestros tenían que ser mejorados porque este versículo decía tal cosa. Hermano, no es así. Está lleno de misticismo hoy día el cristianismo, lleno de superstición, lleno de espiritualidad falsa, lleno de emocionalismo. La hermana se larga a llorar y la llora toda en la iglesia, pero sigue pecando. La mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? La verdad. 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. O sea, la mujer no vivía correctamente. No podía tratar de enseñarle a Jesús. Ese es el problema que tenemos nosotros con Dios. No nos damos cuenta que Dios nos conoce. Y al único que no podemos engañar es a Dios. Dice Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Punto. No hay otra. Yo puedo predicar, pero tengo que vivir. Y sé que cuesta vivir el Evangelio. No es fácil. Es como hacer carga de cabeza. Es difícil. No es fácil ser cristiano. No es lindo ser cristiano. Porque claro, la gente te trata de que eres demasiado estricto, demasiado fanático. Me han dicho, deje el pastorado, ya no es tiempo, preocúpese de otras cosas, preocúpese. No, a mí Dios me llamó a predicar, a enseñar y a pastorear. Punto. Tengo que hacerlo. Estoy obligado. Es mi tarea. Es mi obligación. Hacer la palabra de Dios. Porque si no la hago, por eso yo enseño. Quien quiera aprender, yo voy a las casas de los hermanos y hago un grupito y le enseño palabras y le corrijo cuando está metiendo la pata y le digo, eso no es así. Y alguien me dice, pero pastor, ¿por qué hace eso? Si a gente no le gusta, le guste o no le guste, mi tarea es enseñar. Y no puedo eludir esa tarea, no puedo arrancar de esa tarea, no puedo apartarme de esa tarea. ¿Por qué? Porque es mi tarea, es la tarea de Josué. Era la tarea de Josué. Josué tenía que guiar un pueblo y guiarlo a conquistar una tierra, ¿ya? Guiarlo a tomar un lugar. Era líder. Y claro, hoy día tenemos líderes que son soberbios, orgullosos, altivos. Dios no está ahí. Jesús, nuestro maestro, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién podría ser manso y humilde si él era Dios? Él era Dios. ¿Qué es mansedumbre? Es no atacar cuando te atacan. Porque un perrito que es manso usted lo puede acariciar y no lo va a morder. Pero un perrito que no es manso usted lo ataca y lo primero le va a tirar un tarascón a morder. Hay gente que es así. No hay mansedumbre. No se puede conversar porque al tiro se enojan, se embroncan. No hay mansedumbre, no hay humildad. ¿Ya? Y usted tiene que aprender humildad. ¿Qué es humildad? No creerse más allá de lo que tú tienes que creer de ti. Saber que eres hijo de Dios, pero, perdón, a mí no me puede decir nadie nada. Perdón, humildad. Jesús era humilde. ¿Sabe? En una oportunidad, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes dicen que soy Señor y Maestro? Sí, sí lo soy. Y él tomó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. ¿Pero por qué? Porque eso lo hacía el esclavo de menor valor. El maestro lavó los pies a sus discípulos. Les enseñó humildad. Hoy día no hay gente humilde. No hay gente que reconozca que no sabe y que necesita aprender. No, el pastor se encierra en lo que él cree y de ahí no lo saca nadie. Total, es el pastor. A mí nadie me va a enseñar ni me va a corregir nada porque yo soy el que estoy a cargo aquí y yo soy el que mando. ¿Y qué hace con el pueblo? Lo lleva justamente a la destrucción. Es lo que pasa. Vea la escritura. Lea a los reyes. Cómo Dios castigaba a veces al pueblo por culpa del gobernante. Si usted nota, hubieron 30, o sea, 3 años de sequía. Y David preguntó por qué. Porque lo que hizo Saúl estaba siendo castigado. 3 años de sequía. ¿Y qué tenía que hacer?
y tomó a 10 familiares de Saúl y tuvo que llevarlo para que entregarlo. ¿Por qué? Para que se aplacara el juicio de Dios. A veces usted hace cosas y usted no paga, pero pagan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, los pecados que usted comete. Porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque Dios no tiene términos medios. O obedece la palabra o no la obedece. No hay término medio. No es que obedezco a medias. No, no, Dios no le agrada eso. Dios, o eres o no eres. O haces o no haces. No es que aguantarlo. Mire, yo sé que cuando a una persona nueva usted no le puede imponer todas las reglas inmediatamente. Tiene que ir paso a paso. Pero hay veces que aguantamos a gente que lleva 400 años dentro de la iglesia. Tiene más años que Matusalén y nunca cambian. Nacieron en el Evangelio y nunca cambian. Vivieron en el Evangelio, se les enseñó, predican, enseñan, son libres y nunca aprenden. Porque lamentablemente no van a aprender, no quieren, hay soberbia. Cuando usted es humilde, se deja enseñar. Cuando usted es humilde, se deja corregir. Cuando usted es humilde, sirve a los demás, no pelea. Espero que esta palabra le haya servido. Si quiere tomarla, le va a ir bien. Si no quiere tomarla, es cosa suya. Usted es responsable de lo que ya escuchó. Si no quiere leer, no lea. Usted tiene el libre albedrío de hacer o no hacer. Pero en aquel día usted va a pagar y va a tener que ser juzgado por lo que no hizo. Y no puedo decir delante de Dios, es que fue ignorancia y yo no sabía. ¿Cuántas veces te prediqué, te hablé, pero tú no escuchaste? No fue ignorancia, fue desdén. No me tomaste en cuenta, no obedeciste a mi palabra, no me quisiste escuchar. Y ese juicio usted lo va a pagar caro. Y yo también. Tendremos que pararnos delante de Dios un día. Espero que usted se arrepienta. Porque si usted se arrepiente y cambia, hay perdón. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Contrito es cuando a ti te amarga haber fallado a alguien que amas. Eso es contrito. Por eso dice, no contristéis, o sea, no amarguéis al Espíritu Santo que te ama. Que Dios le bendiga ricamente. Nos vemos el próximo domingo si Cristo no viene antes. Y si Dios todavía me tiene con vida. Que Dios le bendiga ricamente.